Todavia recuerdo el eco de aquella manana, el tintineo de las copas de champán, la risa de mi madre y la voz tranquila de mi abuelo preguntando, et así como se ve la familia ahora. Una hora después, el dejaron solo en el aeropuerto. Sin billete, sin chofer, solo una malta y una vida de generosidad, desechada como equipage que nadie quería. Mi padre pensaron que por fin habían ganado. En ganaron a mi abuelo multimillonario para que les cedira su mención, su arte, su legado. Se suponía que yo debía celebrarlo con elo, pero cuando mi teléfono vibró con 29 lamada perdida del abuelo, algo dentro de mí se rompió porque lo conocía mejor que nadie. El nunca suplicaba, nunca l'amaba dos veces. Así que, si l'amo 29 veces, algo no estaba bien. Ese día, me prometí abrigar que había pasado realme. Y no tenía ni idea de que la escritura que le hicieron firmar destruiría todo lo que creían poseer. La casa olía a dinero esa noche, no del nuevo, sino del antiguo, el que se impregna en los suelos de mármol y la sarana de cristal. La risa de mi madre rebotaba en los alto techo mientras servía otra copa de champán. Do nuevo comienzo, dijo, chocando las copas con mi padre. Por tener finalement el que es nuestro por derecho. Estaban en el balcón de la mansión de mi abuelo, su nueva mansión, con vista a los jardins que una vez le pertenecieron. Las luces de la piscina brillaban contra el cielo nocturno, reflejando el brillo de suficiencia en su rostro. Puede creer que finalmente firmó los papel, dijo papá, agitando su bebida. El pintalabio de mamá se curvó en una perfecta y victoriosa sonrisa. Después de todo eso ano donandolo todo a la caridad. Oh, sí que él lo creó. El viejo por fin entendió quién me reste de verdad esta vida. Me senté en silencio a la mesa del comedor, revolviendo la comida intacta en el plato. La arana sobre mi proyectaba patrón de diamante sobre la cubertería, igual que los que el abuelo solía pulir el mismo cuando organizaba cena. Pero esa calidez, y esa risa, había desaparecido, reemplazada por esta imitación hueca de alegría. Clara, Carino, l'amo mamá, con un tono azucarado y agudo. ¿No va a brindar por la generosidad de tu abuelo? La miré a los ojos. Realmente el odio o simplement el tomaste. El ambiente se congeló. Papa se rió para suavizar la situación, pero su mandíbula se tensó. Tu abuelo quería esto, dijo. El mismo el dijo. Está cansado. Quiere una vida más sencilla. Entonces, ¿por qué no vino a la celebración? Pregunté. Mamá puso los ojos en blanco. Porque ya no le gustan las fiestas. Ya sabe como es la gente mayor. Siempre cansado, siempre dramático. Pero yo recordaba la mirada en los ojos del abuelo cuando se fue esa manana. La forma en que se demoró cerca de la puerta, con la mano apoyada en la barandilla talada como si se estuviera despidiendo de algo más que una casa. Había construido este lugar ladrillo a ladrillo después de tiempo difícil, convirtiendo una pequeña herencia en un imperio global. Cada centímetro de esta finca era una historia. La biblioteca donde me leía de Nina. La fuente donde se esparcieron las cenizas de la abuela. La sala del piano que todavía conservaba débil rastro de su perfume. Y ahora mi padre celebraban su victoria sobre él, poniendo música, riendo y bailando sobre los suelos de mármol como si ello estuvieran borrando de la memoria. Papa levantó su copa de nuevo. Por el futuro, mi amor. No más mendigar su aprobación. Mamá se apoyó en él, susurrando, y no más fingir que nos importa su legado. Sentí que se me revolvía el estómago. Eso eran mi padre, las personas que me enseñaron lo que estaba bien y lo que estaba mal, que me dijeron que la familia importaba más que nada. Y sin embargo, ahí estaban, brindando por la traición. Me disculpé y salí al balcón a tomar air. Las luces del jardin parpadeaban abajo, iluminando el viejo banco de piedra donde el abuelo solía sentarse conmigo, alimentando a los que en el estanque. Siempre decía, la bondad construye imperio más duradero que la codicia. Esa noche, mientras los fuegos artificiales estalaban sobre el horizonte de la ciudad, me di cuenta de algo terrible. No solo habían robado una casa. Le habían robado su dignidad. Y en el fondo, sabía que los hombres como Arturo Garza no pierden en silencio. Cuando me fui a la cama, encontré un sobre en mi mesita de noche,
con mi nombre escrito con su calligraphia pulcra e inclinada. Dentro, una sola nea de sia, manten tu corazon limpio, Clara. Quando leg la tormenta, ello ne s'hésitara. Noello entendit entons, pero por la manana, et esa tormenta ya había comenzado a moverse. A la manana siguiente, la luz del sol entraba por las enormes ventana como un foco sobre la culpa. Mi padre ya estaban vestido, papa con un blazer azul marino, mamá con perla y una sonrisa de satisfacción. La mesa del desayuno estaba puesta para tres, pero solo se usaban dos platos. Donde está el abuelo, pregunté. Mamá unto su tostada con delicadeza. Haciendo las malta. Lo levamos al aeropuerto. Al aeropuerto, franci el seno. ¿Por qué? Necesita un descanso, dijo papa, sorbiendo su café. Un tiempo fura para descansar. Ha estado estresado ultimamente. Pobre hombre. Algo en su tono parecía ensellado. Miré hacia el pasillo. A través de la puerta entreabierta, sis al abuelo sentado en el vestibulo, con la malta a su lado, las manos entrelazadas sobre su bastón. Su ropa era sencilla, pantalón gris, una camisa blanca, su zapato de cuero gastado favorito, el mismo par que había usado durante ano. Levantó la vista cuando me vio. Buenos días, Clara. De verdad te va a alguna part, pregunté en voz baja. Su ojos se suavizaron. Solo por un tiempo, querida. Tu padre insisten en que necesito una vacación. Pero tu odias viajar. El sonrió débilement. Si, pero a veces déjà que la gente piense que tiene el control. Hasta que dejan de tenerlo. Ande que pudiera responde, la voz de papa interrumpió desde el pasillo. Vamos, en marcha. No queremos que pierda el vuelo, viejo. El viaje fut largo y silencioso. Cuanto más no acercábamos al aeropuerto de la Ciudad de México, más pesado se sentía el ambiente. Papa tarareaba con la radio, fingiendo que no pasaba nada. Mamá revisaba su teléfono, mirando correo electrónico sobre decorador y contratista para su mención. Yo estaba sentada en el asiento trasero junto al abuelo, viendo como las líneas de la autopista se desdibujaban. Su mirada era firme, su postura tranquila, pero su dedo tamborileaban ligeramente contra su bastón. 1, 2, 3. El mismo ritmo que usaba cuando estaba pensando en algo serio. Está bien, abuelo, pregunté suavemente. El asintió una vez. Clara, recuerda lo que te dije cuando murió tu abuela. Sobre la familia? El sonrió. Si. Que la sangre no a la gente leal. La selección si. Mamá se giró ligeramente en su asiento. De que esté susurrando ahí atrás. Recuerdo, dijo el abuelo con fluidez. De los que vale la pena conservar, estla. Le gamo a la terminal uno minuto después. Papa abrió el maltero y tiró la malta del abuelo a la acera. Aquí estamos. Todo listo. Tango un billete, preguntó el abuelo. Mamá evitó su mirada. Es digital. Lo encontrará cuando haga el check-in. El se quedó allí, con las manos apoyadas en el asa de su malta. Y a donde voix, exactamente. Papa se encogió de hombro. Ya te las arreglara. Siempre lo has. Se suponía que debía sonar ligero, quizá incluso afectuoso, pero no lo fut. Fut cruel. Clara, dijo mamá bruscamente. Despided de tu abuelo. Dudé. Tenía la garganta seca. Me l'amará cuando aterriz. El sonrió con amabilidad. Por supuesto. No te preoccupe, Carino. Siempre l'amo. Volviron al coche antes de que el siquiera entrara en la terminal. Me giré para mirar por la ventanilla trasera. El abuelo estaba allí de pie, pequeño y digno contra la enorme fachada de cristal del aeropuerto, su abrigo ondeando al viento. No mira atrás, dijo mamá, agarrando el volante. Estará bien. Pero si miré hacia atrás. Y lo que si todavía me persigue. El abuelo, sentando lentement en un banco junto a la puerta 14, sacando su teléfono, mirándolo durant un largo rato antes de marcar. Una hora después, cuando mi padre se rayant durant el almuerzo en la ciudad,
mi telefono vibro en mi bolsillo. 29 Lamada perdida del abuelo. Ce fut el momento en que elo sup. Algo terrible acababa de empezar. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. No había jazz del viejo gramofono del abuelo. Ni el bajo murmulo de su voz leyendo el periódico junto a la chimenea. Solo el sonido de la lluvia golpeando el cristal, como si la propia casa supiera que algo había ido terriblement mal. Mamá y papá se sentaron en la sala de estar, bebiendo de nuevo. La carpeta con la escritura yacia abierta sobre la mesa de centro entre elo, las grusa pagina legal extendida como trofeo. Por los nuevo comienzo, dijo papá, levantando su copa. Mamá se rió. Por estar finalmente libre de su sermón y tontería de caridad. Yo estaba en el umbral, observándolo celebrar lo que parecía un funeral. Os l'amo, pregunté. Mamá me hizo un gesto de dédain. Oh, por favor. Estará bien. Probablement ya esté en algún vuelo a Europa. Papa se rió entre dientes. O quizá esté a medio camino de los Cabos. De cualquier manera, Noelo hemos quitado de encima. Entonces, el teléfono de mamá se iluminó sobre la mesa. Abuelo Arturo. Un tono. Dos tono. Ce de tuvo. Lugo otro, y otro. A la décima Lamada, el ambiente en la habitación había cambiado. Papa franció el seno. Que raro. Mamá cogió el teléfono y elo silencio. Probablement esté confundido de nuevo. No conteste. Pero entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo. Cuando miré, me quedé helada. 29 Lamada perdida. Toda del abuelo. ¿Por qué me la maria a mí? Susurré. ¿Por qué no a vosotros? Papa parecía molesto. Porque sabe que tu contestaras. Siempre fuiste su favorita. Los labios de mamá se aprotaron. Solo está siendo dramático. Ignóralo. Saliente de que pudira de tenerme. Me temblaban las manos mientras marcaba su numéro. No contesto. Directo al buzón de voz. Llamé de nuevo. Nada. Finalmente, abrí el chat del grupo familiar. El último mensaje era de él, enviado una hora después de que elo dejaran en el aeropuerto, espero que cuidéis mi casa como yo os cuidé a vosotros. Adjunta había una foto de un documento, con los bordes ligeramente arrugados. Parecía la escritura, pero la nea de la firma estaba borrosa por el reflejo de su pluma de oro. Papa miró por encima de mi hombro. Es solo una foto. Va de farol. Mamá se sirvió otra copa. Probablement esté enfadado porque no le hicimos una fiesta de despedida. Déjalo que se le pase. Pero no podía quitarme de encima la inquietud que me recorría la espalda. El abuelo no iba de farol. El planeaba. Era el tipo de hombre que podía convertir el silencio en estrategia, el tipo que nunca levantaba la voz pero hacía que la gente escuchara. Volví a mirar ese mensaje, las palabras dando vuelta en mi mente como una advertencia. Cuida mi casa como yo os cuidé a vosotros. ¿Qué significa eso? Susurré. Papa murmuró, significa que ahora es nuestra. Eso es todo. Pero en el fondo, podía notar que ni siquiera él estaba seguro ya. Afura, los truenos retumbaron sobre las colinas, sacudiendo los marcos de las ventanas. La arana parpadeó una sola vez, por un instant, casi pudo oír la voz del abuelo resonando por los pasillos. Nada tomado por la codicia dura mucho, Clara. Intenté llamar de nuevo, pero esta vez, su número estaba desconectado. Fut entonces cuando la risa de mamá cesó. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Una frase, sin nombre. Disfruta de la casa mientras siga siendo vuestra. Dejó caer el teléfono. Por primera vez desde la celebración, mi padre pareció asustado, y sup que fura que elo había empezado en ese aeropuerto, el abuelo acababa de empezar a dar el fin. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba por las cortinas como un foco sobre la culpa. La risa de la noche anterior había desaparecido. El era en la mansión se sentía pesado, inquieto. Me despertó el sonido del motor de un coche a fura, bajo, constante, oficial.
Cuando entré en el vestibulo, un elegante SUV negro estaba aparcado en la entrada. Un hombre con un traje oscuro estaba de pie junto a la fuente, sosteniendo un maltin de cuero y un sobre. Su zapato brillaban como espejo. Papa apareció detrás de mí, ajustando la bata. ¿Puedo ayudarla? El hombre sonrió educadamente. Buenos días, señor y señora Garza. Mamá se unió a él, con la voz alegre pero nerviosa. Sí. ¿Es por la transferencia del título? En cierto modo, respondió él, entregando el sobre. Quizá quieran leer esto con atención. Papa lo abrió de un tirón, su ojo escaneando la primera página. Su expresión pasó de la suficiencia a la palidez en segundo. ¿Qué es esto? Exigió. El hombre se ajustó la corbata. Confirmation de reasignación de la propiedad, señor. Mamá parpadeó. ¿Reasignación? Ya transferimos la propiedad la semana pasada. Sí, dijo el hombre con calma. Y su padre, el señor Arturo Garza, presentó una escritura correctiva una hora después. ¿Correctiva? ¿Qué? Espetó papá. Anula todas las transferencias no autorizadas y transfiere la propiedad total de la finca, los activos y los fondos fiduciarios a la Fundación Familia Garza. Con efecto inmediato. Las palabras sonaron como disparo. La confianza de champán de mamá se desvaneció. Eso no puede ser cierto, susurró. Il firmó la escritura. Lo observé. El hombre asintió. Sí, señora. Firmó una escritura, pero no la que usted cree. Le entregó una fotocopia. Me acerqué. La firma del abuelo estaba allí, pero el encabezado decía, declaración de fideicomiso caritativo, Finca Garza. No era un regalo. Era una trampa. La voz de papa se alzó. Está diciendo que no posemos nada. El hombre no se inmutó. Correcto. Todo pertenece ahora a la fundación, incluyendo la propiedad en la que se encuentran. El rostro de mamá se puso carmesí. No. No, no puede hacer eso. Puede, dijo el hombre simplemente. Lo hizo. Ande que lo dejaron en el aeropuerto. Pude sentir como se me iba la sangre de la cara. Así que él lo sabía. La expresión del hombre se suavizó al mirarme. Lo sabía todo, señorita Garza. Su abuelo no étant olvidadizo como la gente piensa. Papa intentó tomárselo a risa, con la voz temblorosa. Esto es ridículo. Lo demandaremos. Puede intentarlo, dijo el hombre, ajustando su maltin. Pero dejó una declaración notariada con 3 testigos, prueba en vidéo y una cláusula legal que impide la anulación. Quizá quieran contactar a su abogado, si es que todavía tienen uno. Las manos de mamá temblaban mientras dejaba caer los papel al suelo. ¿Por qué no haría esto? La mirada del hombre se desvió hacia mí. Escribió una nota donde presentar los documentos, dijo. Me dijo que me asegurara de que la señorita Clara la recibirá. Me entregó una carta doblada y selada con cera roja. Rompí el celo. La caligrafía era inconfundible. Mi queridísima Clara, alguna lección no se pueden enseñar con amabilidad. Tu padre quería mi casa, así que le di paredes, vacía. Pero te dejé algo más, la verdad. Cuando se den cuenta de lo que han perdido, ven a buscarme. Estaré esperando donde la honestidad todavía importa. Levanté la vista, con el corazón palpitante. ¿Dónde está ahora? El hombre sonrió débilmente. Lo encontrará muy pronto. Luego se dio la vuelta y se fut, el SUV negro deslizando por el camino de entrada, dejando un silencio a su paso. Papa arrugó el papel en su puño, con los ojos desorbitado. Está jugando. La voz de mamá se quebró. Estamos arruinado. Y por primera vez, me di cuenta de que el abuelo no había sido abandonado. Él había estado preparando el tablero. Por la tarde, la mansión ya no se sentía como un hogar. Parecía un escenario montado para la historia de otra persona. Y mi padre acababan de darse cuenta de que elo eran los villanos. Mamá caminaba de un lado a otro sobre el suelo de mármol, aferrada a su teléfono como a un salvavidas. No puede simplement recuperarlo todo.
Et nuestro. Lo firmo. La voz de papa retimbo desde el studio. Entonces, porque todo los abogado a los que l'amo se nigan a tomar nuestro caso. Porque le tienen miedo, espeto ella. Arturo Garza todavía y dueno de media ciudad de Mexico. Yo estaba de pie en silencio en el umbral, con la carta en la mano. Las palabras del abuelo resonaban en mi mente. Te dije algo más, la verdad. No podía seguir en silencio. Quizá no os engañó, dis suavemente. Quizá se protegió a sí mismo. Papa se volvió hacia mí, con los ojos encendidos. ¿Cree que esto es divertido, Clara? No ha dejado en ridículo. No tuvo que hacerlo, dis-je. Lo hicisteis vosotros solo. La habitación se enfrió. Dio un paso más cerca, bajando la voz. No sabe de lo que es capaz de ese hombre. Es manipulador, controlador, disciplinado. Lo interrumpí. No es controlador. Lo usaste, y ahora esté enfadado porque el jugo mejor. La voz de mamá tembló. Basta, Clara. No lo entiende. No ganamos esta vida. Maintiendo, pregunté. Abandonándolo en el aeropuerto. El silencio que siguió fut más fuerte que cualquier discussion. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensage de un numéro desconocido. Direction, Tor Garza, piso 52. Mensage, estoy esperando. Mi corazón se detuvo. Elle. Signe de si retrapalabra, koji mi lave. Clara, me l'amo mama. Nova a ninguna part. Pero yo ya estaba fura. En Polanco, la Tor Garza se alzaba como un monumento de cristal y acero, el imperio que el abuelo había construido de la nada. La recepcionista levantó la vista cuando entré. Señorita Garza, dijo, sonriendo débilmente. La está esperando. Subí en el ascensor en silencio, los números de los pisos parpadeando uno por uno hasta que las puertas se abrieron para revelar una oficina privada con ventana de suelo a techo. El abuelo estaba de pie junto al cristal, su reflejo enmarcado por el horizonte de la ciudad. Se giró lentamente, con esa calma familiar en su ojo. Me preguntaba cuando vendría. Me quedé helada. Sabía que elo harían, verdad? El asintió una vez. Tu padre olvidaron algo importante. No puede robar a alguien que ya ha renunciado a la propiedad. Franci el seno. Te refieres a la escritura. El sonrió débilmente, caminando hacia su escritorio. La escritura que me hicieron firmar transfirió todo a la Fundación Garza. Mi fundación? Simplement les deux j'ai créé que era suyo. Me entregó dos carpetas, una con la etiqueta, reasignación de fideicomiso, y la otra, testamento personal. Pensaron que me habían quitado mi casa, continuó. Pero el único que hicieron fut exponer quién son realme. Abrí la primera carpeta. Dentro había extracto bancario, título de propiedad y carta de transferencia. Todo legalmente notariado, cada activo estaba a salvo, cada firma verificada. Pero, porque de Jarl pensar que habían ganado, pregunté. Volvió a mirar por la ventana. Porque la gente se revela cuando cree que la batalla ha terminado. Puso una mano suave en mi hombro. Clara, no hice esto para destruirlo. Lo hice para librarte a ti. ¿Librarme de qué? De convertirte en elo. Su ojo se suavizaron. Tiene un buen corazón, querida. No elo cambi por la codicia. Déjà que apprendant elo que se siente al perder para que recuerden elo que una vez significó el amor. Y en ese momento, elo entendí. El abuelo no había perdido el control. El había estado al mando todo el tiempo. Cuando regresé a casa esa noche, el era la mansión era denso, llano de orgullo, sino de pánico. El olor a champán había sido reemplazado por el sudor y el miedo. Mi padre estaban rebuscando en cajón y caja, buscando papel que ya no importaban. La voz de mamá se quebró. No puede simplement borrarnos así. Somos familia. Papa cerró un cajón de un portazo. Nosotros somos la familia. Et les ailes que la perdió. Me paré en el umbral. No, dis-je en voz baja. El no perdió nada.
Vos autres aussi. Mama se giro, con los ojo de sorbitado. H.A.S. estado hablando con él, verdad? Si, dis-je. Y vos otros también deberíais. Os está esperando. Ce que daron helado. Esperando, repició papa. Donde? En las puertas de la mansión, dis-je. Quier vero un momento. Ninguno de los dos se movió. Entonces, papa se endrezó la chaqueta. Bien, acabemos con esto. Condujimos en silencio. El largo camino de entrada, una ave un símbolo de orgullo, ahora parecía un camino hacia el juicio. La mansión se cernía delante, con las luz brillando a través de la lluvia. Do guardia de seguridad estaban junto a las puertas, immóvil. Cuando salimos del coche, un sedan negro se detuvo detrás de nosotros. La puerta se abrió. El abuelo salió lentamente, apoyando en su bastón, vestido con su habitual abrigo de tweed, el mismo del que mamá se había burlado tant veces. Su presencia llenó el espacio como la gravedad. Arturo, comenzó mamá, con la voz temblorosa. Podemos explicarlo. El levantó una mano. Noelo agué. El viento levó su palabra como un trueno silencioso. Ya elo explicaste todo cuando os marchaste del aeropuerto. La voz de papa se alzó. No enganaste. No hiciste pensar. Yo no os hice pensar nada, interrumpió el abuelo. Lo hiciste vosotros solo. Por un segundo, nadie se movió. La lluvia repiqueteaba suavement en los escalones de mármol. La voz de mamá se rompió. Solo queríamos seguridad. Siempre no tuviste esperando tu aprobación, la herencia. La expression del abuelo se endureció. Y cuando finalmente tuviste suficiente, cambiaste el amor por la codicia. Ella se eco al orar. Pensamos que no perdonaría. Lois, dijo él simplement. Por eso no llamé a la policía. La cabeza de papa se levantó de golpe. La policía? Fraude, falsificación, coacción. Esos son delitos, Ravière. Su tono se mantuvo tranquilo. Pero no estoy aquí por venganza. Estoy aquí por la verdad. Se volvió hacia mí. Clara, los documentó. Le entregué la carpeta que me había dado antes. La abrió y leyó en voz alta, cada palabra lenta y deliberada. Por la autoridad de la Fundación Familia Garza, todo los activó anteriormente a nombre de Arturo Garza permanecerán como propiedad de la Fundación, y cualquier individuo declarado culpable de explotación o coacción sera eliminado permanentemente del registro de herencia. Mamá ahogó un grito. Eliminado? El asintió. Vivirei vuestra vida, pero no a costa de mi nombre, ni de mi trabajo, ni a expensa de mi confianza. Papa apretó los puños. No puede esto. El abuelo sostuvo su mirada. Ya Eloís. Los guardias se adelantaron, entregando a papa un sobre celado. Dentro había un acuerdo de reubicación, un apartamento a su nombre, modesto pero habitable. No os quedaré ici en hogar, dijo el abuelo en voz baja. Solo humillado. Mamá solozó entre su mano. Papa, por favor. Cometimos un error. El la miró durant un largo rato. Su voz se suavizó, pero su palabra cortaron más profundo que la ira. Tomaste una decisión. Luego se volvió hacia mí. Clara, vuelve a casa. Dudé. Aquí? El sonrió débilmente. Si. Alguien tiene que volver a lenar esta casa de decencia. Mientras elo seguía hacia el coche, miré hacia atrás una ave. Mi padre estaban de pi bajo la lluvia, dos siluta bajo las grandes puertas de hierro que ya no le pertenecían. Queriam un reno, pero olvidaron quién era realmente. A la mañana siguiente, los titulares instalaron en del desayuno, el multimillonario Arturo Garza recupera su finca tras una traición familiar. Todos los principales medios de comunicación publicaron la historia, acompañada de fotos de mi padre de pifura de las puertas bajo la lluvia, empapado, humillado, expuesto. Mamá se encerró en su habitación, con las cortinas corridas. Papa pasó el día al teléfono tratando de hacer control de Dano, pero cada llamada terminaba igual, un clic silencioso, un rechazo, una puerta que se cierra.
Ninguém abogado queria formar parte de este escândalo. Mientras tanto, el abuelo se movia en silencio, eficientemente. No se regodeo. No busco venganza. Simplement restauró el que era suyo. La Fundación Garza reasumió el contrôle de la finca, el personal regresó y los medios de comunicación esperaban en las puertas principales su declaración. Et esa tarde, el abuelo me llamó a su estudio. La misma oficina que una vez perteneció a mi padre, ahora vacía de todo menos de la verdad. Clara, dis-je, levantando la vista de su papel. Et ahora. ¿De qué? Me entregó una acreditación de prensa y un pequeño discurso escrito de su puño y letra. De terminar esto como et debido. Se me revolvió el estómago. Va a hablar con la prensa. El asintió. Merecen claridad, y tu padre merecen la verdad públicamente. Al día siguiente, el patio estaba abarrotado de reporteros, equipo de cámara y curioso. Los escalones de mármol brillaban bajo el sol de la tarde. El abuelo avanzó con su sencillo traje gris. Sin joya, sin guardia, sin pretensión, solo presencia. Comenzó lentamente, con voz firme. La familia debería proteger el legado, no saquearlo. Les dix amis yo todo, no porque se elo ganaran, sino porque creían en elo. Y a cambio, intentaron tomar elo que no era suyo para empezar. Los flash de las cámaras estalaron, los reporteros murmuraron, pero su tono nunca vaciló. Cuando me dejaron en ese aeropuerto, no senti ira. Senti déception. Porque la traición no siempre viene de extraño, AVC, le vas-tu apellido. Hizo una posa, mirando hacia la multitud. Mi padre estaban al fondo, pálido y tembloroso, flanqueado por las cámaras. Pero uno se trata de castigo. Se trata de protección. La Fundación Garza continuará sirviendo a las comunidades, financiando escuela, hospital y refugio, las mismas cosas que construiront nuestro nombre. Mi legado no pertenece al linaje. Pertenece a la decencia. La multitud estaló en aplauso. El sonido fut atronador, resonando en las paredes de la finca. Entonces, inesperadamente, el abuelo se volvió hacia mí. Clara, dis-je, haciéndome un gesto para que me adelantara. Me temblabant las piernas mientras me unía a él en el podio. Esta y mi nieta, anunció. La única persona que respondió cuando llamé, no por dinero, sino porque todavía le importaba. Y por. Se me hizo un nudo en la garganta. Las cámaras hacían clic frenéticamente, pero apenas podía respirar. Ella me ayudará a dirigir la Fundación de ahora en adelante, continuó. Porque la integridad debe vivir a través de quien la elijan. Me volví hacia él, susurrando, no tiene que hacer esto. Él sonrió amablemente. Si, tengo que hacerlo. Todo imperio necesita un corazón, Clara. Y el tuyo let donde el de elo se detuvo. Me entregó una pequeña caja de terciopelo, la misma que una vez le había dado a mi abuela cuando le propuso matrimonio. Dentro no había joya. Era una única lave de latón. La lave de la Fundación, dis-je suavemente. Y de mi confianza. La prensa jadeó. La mano de mi madre voló a su boca. Papa dio un paso adelante, gritando, no puede simplement borrarnos. El abuelo ni siquiera levantó la voz. Os borraste a vosotros mismo el día que el giste la codicia por encima del amor. Luego se volvió hacia la multitud. Que esto sirva de recordatorio, dis-je. La riqueza no significa nada si pierdes tu alma al conservarla. Los aplausos estalaron de nuevo, más fuerte esta vez. Resonante y justo. Los reporteros se armolinaron para capturar cada imagen. Miré a mi padre. El rimel de mamá corría por su mejilla, su labio temblaba de arrepentimiento. Papa simplement se quedó allí, con los ojos vacíos, dando cuenta de que la lucha había terminado. Cuando el abuelo se alejó del podio, me tomó de la mano. Vamos, dis-je. Es hora de ir a casa. Mientras caminábamos de regreso al interior, sentí ciento de ojos sobre nosotros, pero por una vez, no tuve miedo. No estaba avergonzada. Detrás de nosotros, los titulares se estaban escribiendo, el legado Garza restaurado.
Pero elo que se quedó conmigo no fueron los aplausos ni las cámaras ni siquiera la vindicación. Fue el momento tranquilo en que el abuelo se inclinó hacia mí y susurró, Vera, Clara, me dejaron en el aeropuerto pensando que ce hello habían levado todo. Pero a veces, que te pierdan et la mejor manera de que la gente se reencuentre consigo misma. Y por primera vez, entendí hello que quería decir. El perdón no significaba olvidar. Significaba seguir adelante sin cargar con su pecado. Pasaron las semanas. La mención estaba más tranquila ahora, no hueca como antes, sino en paz. Por primera vez en ano, los pasillos volvieron a resonar con risa real. El viejo gramofono del abuelo sonaba suavemente por las tardes, y el olor a rosa fresca llenaba el patio. Mamá y papá se habían mudado de la ciudad a un pequeño apartamento que la fundación les consiguió, no como castigo, sino como una oportunidad para empezar de nuevo. El abuelo se negó a presentar cargo. Ya han sido sentenciado, dijo en voz baja una mañana mientras veíamos el amanecer. Solo que aún no lo saben. Se refería al peso de la vergüenza, de saber que cada titular, cada susurro les recordaría lo que habían hecho. Pero también se refería a algo más profundo, el vacío que le gars cuando pierde lo único que el dinero no puede comprar, el respeto. Los visité una vez. El apartamento era pequeño, desordenado, despojado de lujo. Papá estaba arreglando una lámpara rota. Mamá estaba sentada junto a la ventana, doblando la ropa en silencio. Cuando me vio, sus ojos se suavizaron, pero su voz tembló. Clara, ¿cómo está él? Está bien, dije. No os odia. Simplement esperaba más. Ella asintió lentamente, con lágrima brillando en su ojo. Nosotros también esperábamos más. No había nada más que decir. Los dejé con un adiós silencioso y un pequeño sobre, una invitación a la próxima gala de la fundación. No sabía si vendrían. De vuelta en la mansión, la vida se acomodó en algo nuevo. El abuelo volvió a su trabajo con un enfoque renovado, pero algo había cambiado. Sonreía más. Daba paseo más largo y, a veces, pasaba por mi oficina y me observaba revisar documento, fingiendo no leer por encima de mi hombro. Meticulosa, dijo una tarde. Sonré. Apprendí del mejor. Elle se rió suavement. Solo no dejes que la précision se convierta en orgullo. Así es como empieza. Pasamos larga tarde en el balcón, hablando de todo, mi futuro, la fundación, el tipo de persona que quería ser. Nunca me sermoneó. Simplement compartia trozo de sí mismo, como fragmento de un rompecabezas que finalement formaron à l'ombre que apenas comenzaba a entender. Una noche, mientras las luz de la ciudad brillaban abajo, me entregó una carpeta. ¿Qué esto, pregunté? Tu primer proyecto, dijo. Una iniciativa de vivienda para veterano. E hora de que construya algo propio. Abrí la carpeta, escaneando los planos, los números, los nombres. Esto es enorme. El sonrió. También elo fut mi primera idea. Todo imperio empieza pequeño hasta que se construit con un propósito. Lo miré, a l'ombre que una vez elo había perdido todo y elo había reconstruido con integridad. El hombre que mi padre había subestimado y que yo casi había perdido también. Abuelo, dije en voz baja. ¿Alguna vez estuviste enfadado? Bebió un sorbo de su té, pensando. Por un tiempo, sí. Pero luego me di cuenta de que la ira no construit nada. Solo que ma elo que queda. Así que elegí construire de nuevo, sin elo si era necesario. Et esa noche, finalement entendí la carta que me había escrito, la que decía, mantén tu corazón limpio, Clara. Cuando la tormenta, elo no necesitará. No me estaba advirtiendo sobre la traición. Me estaba preparando para el perdón. Meses después, en la gala de la fundación, 6 rostro familiar al fondo del salón. Mi padre, vestido con sencillez, con las manos entre las hadas, la mirada baja. El abuelo también se dio cuenta. Se inclinó y susurró, déjalo entrar. Está seguro, pregunté. El asintió. Toda historia necesita un final, incluso la de elo. Et esa noche, no pidieron dinero ni atención. Solo dieron las gracias.
Quando la musica comenzo illas lus se attenuaron, el abuelo me miro y dijo, vera, Clara, los legado no se escriben con riqueza. Se escriben con la sélection que la gente recuerda. Y mientras observaba a mi padre de pi en silencio entre la multitud, me di cuenta de hello que quería decir. La verdadera herencia no era la mención ni el título ni siquiera la fortuna. Era la oportunidad de vivir una vida que honrara su valor, no su error. Porque al final, el abuelo no solo había recuperado su casa, había recuperado el alma de su familia.